Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y he visto a Pedro Sánchez absolutamente desencajado, hundido, nervioso y habiendo perdido totalmente los papeles en el primer y único debate electoral que va a enfrentarle a Alberto Núñez Feijóo en estas elecciones del 23 de julio. Vamos a comentarlo ahora, pero efectivamente Alberto Núñez Feijóo ha pasado por encima de Pedro Sánchez como una auténtica apisonadora. Nunca había visto a Pedro Sánchez tan hundido y sin ningún tipo de argumentos. Lo ha directamente machacado. Ha sido un caos directo. Vamos a comentarlo. Antes quiero destacar dos cuestiones. Una, que me parece muy mal, me parece fatal que se haya celebrado en una cadena privada y que sea un negocio. Hacen un negocio de estas elecciones, algo que jamás debería ocurrir en A3 Media, con anuncios para ganar dinero, siempre dinero. Esto me parece un absoluto desacierto. En segundo lugar, vamos a decir que los moderadores han estado, pero vamos, mal no, lo siguiente. Tanto Vicente Vallés como Ana Pastor han permitido que ambos, Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, se interrumpan constante y continuamente, no dejen al otro hacer uso de la palabra, y cuando han intervenido lo han hecho de una manera absolutamente mediocre. Ana Pastor además ha querido ser irónica con los candidatos, diciéndoles eso de no sé si no me oyen o no me escuchan, queriendo dar ella una especie de papel preponderante en el debate, que no ha hecho otra cosa que dejarla en el más absoluto de los ridículos, porque no ha sabido manejar el debate. Hay que decir que desde el principio se le ha visto muy nervioso a Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo se ha aprovechado de esa situación y le repetía constantemente: estése usted tranquilo, no esté tan nervioso. Todos sabemos que decir eso a alguien que además está nervioso le saca de quicio, le saca de sus casillas. Y eso es lo que ha conseguido Alberto Núñez Feijóo. Parecía un parvulito, Pedro Sánchez, entrando en esa trampa de Núñez Feijóo y poniéndose cada vez más nervioso. Luego constantemente le repetía eso de no me interrumpa, déjeme hablar. También Alberto Núñez Feijóo lo decía, déjeme hablar, pero lo decía con muchísimo más temple, y la verdad es que siempre se oía por encima a Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez no tenía argumentos y claro, quería decir su programa para las próximas elecciones, pero Alberto Núñez Feijóo lo tenía muy sencillo. Cuando han estado hablando, por ejemplo, de vivienda, y empezaba a decir Pedro Sánchez las decenas de miles de viviendas que iba a hacer por doquier, Núñez Feijóo, claro, le ha dicho lo sencillo: ¿y qué ha estado usted haciendo estos 5 años? Claro, todo lo va a hacer a partir de ahora, y antes que se le ha olvidado. Claro, se lo ha puesto realmente muy fácil. También en lo que son cuestiones económicas han debatido mucho, cifras, en lo cual, pues bueno, creo que realmente las cifras que manejaba el presidente del gobierno eran auténticas falacias. Y ha sido muy interesante el debate en relación a la factura eléctrica y también en lo referente a Rusia, porque le ha puesto delante de las narices a Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez, que somos un grandísimo comprador a Rusia de gas natural licuado. Hemos multiplicado nuestras compras de gas natural licuado a Rusia, cuando Pedro Sánchez insiste en que hay que comprar cada vez menos a Rusia. Esto también ha sido una cuestión importante, y por supuesto el tema del Falcon, el uso que hace y el abuso Pedro Sánchez del Falcon. Pero lo más relevante, constante y continuo ha sido el colocarle un contrato sobre la mesa de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, que quería que firmara un contrato que suponía que se iba a permitir por el otro gobernar a la lista más votada. De esa manera se evitaría, en el caso del Partido Popular, que tuviera que gobernar con Vox. Y ya que para Pedro Sánchez el gravísimo problema era Vox, esto se soluciona con permitir gobernar al Partido Popular en caso de que gane, no oponiéndose a la investidura de Núñez Feijóo, y de esta manera se quita a Vox de la ecuación.
Pero Pedro Sánchez se escurría constante y continuamente como una sanguijuela y no quería entrar en eso. Y ha quedado bien claro que lo único que no quiere es que gobierne el Partido Popular. Y no tiene ningún problema en que si tiene que hacerlo con Vox lo haga, porque es realmente el instrumento de Pedro Sánchez. Constante y continuamente solamente hablaba de Vox y de Abascal. Hasta tal punto que le decía a Núñez Feijóo que si quería que hiciera otro debate con Abascal, porque parecía que estaba debatiendo con Santiago Abascal en vez de con Alberto Núñez Feijóo. Vaya por delante, antes de seguir, que obviamente yo sé que eso no deja de ser un teatro en el cual cada uno interpreta su papel, porque me vais a decir eso muchos de vosotros. Eso es cierto, pero no es menos cierto, e insisto, en que dentro de una autopista en la cual se les permite moverse por instituciones supranacionales, sobre todo grandes corporaciones, dentro de eso sí hay un margen, es obvio que hay un margen, es un margen limitado, pero hay un margen, no es exactamente igual que gobierne Alberto Núñez Feijóo o que gobierne Pedro Sánchez. En algunas cuestiones sí va a ser exactamente igual, porque ambos dos van a estar de acuerdo en muchas cuestiones que son relevantes, pero en otras cuestiones las cosas pueden variar y por tanto sí es relevante. También es una diferencia de talante o de independencia, para mí algo importantísimo, que ha hecho un abuso tremendo Pedro Sánchez de ello, es importantísimo, la independencia de las instituciones y en concreto el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque lo que garantiza que haya un auténtico Estado de Derecho es la separación de poderes y, sobre todo, la independencia del Poder Judicial. Porque va a ser el que ponga límites a los políticos, el que ponga límites a la corrupción, el que ponga límites a los abusos de los políticos. Es importantísimo tener un Poder Judicial independiente. Y para ello no tiene que estar nombrado por los políticos. Eso se lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez reiteradamente, pero Pedro Sánchez tampoco quería entrar en esa cuestión que es tan absolutamente clara. Luego se ha entrado, por supuesto, en el tema de quién no respeta la Constitución. Pedro Sánchez decía que no respetaba la Constitución a Alberto Núñez Feijóo y este se lo decía a Pedro Sánchez. Ninguno ha dicho lo que ha sido el gran abuso que han hecho al restringirnos nuestra posibilidad de salir de nuestras casas en 2020 con vulneración flagrante de la Constitución española, ya que el Tribunal Constitucional, como sabéis, declaró inconstitucionales tanto el confinamiento como ambos estados de alarma. Tampoco le ha echado en cara, obviamente, Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo, porque fue un acuerdo entre ambos, y ya lo sabéis los que seguís este canal, el hecho de que quisiera imponer la medicación obligatoria en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, por medio de la Ley de Salud. Y ese recurso de inconstitucionalidad lo puso, curiosamente, si no lo sabéis os lo recuerdo, Pedro Sánchez, el gobierno, y luego ellos pactaron retirar si Alberto Núñez Feijóo modificaba la norma, quitando esa obligatoriedad de la medicación. Con esto se conseguía que no hubiera una resolución definitiva del Tribunal Constitucional sobre esa materia y que por tanto se suspendió cautelarmente en su momento, pero no llegó a haber esa resolución, que además hubiera sido contraria a buen seguro con los miembros anteriores del Tribunal Constitucional. Obviamente, Alberto Núñez Feijóo ha echado en cara a Pedro Sánchez que haya gobernado con Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña y que haya indultado a los líderes del procés que había condenado el Tribunal Supremo. Y obviamente le ha echado en cara todas las mentiras que dijo Pedro Sánchez desde antes de gobernar, eso por supuesto. Y como no podía ser de otro modo, ha dicho que la ley del solo sí es sí ha sido un absoluto desatino que ha sacado a centenares de personas condenadas de prisión y había reducido la condena a más de 1000, porque se estaba hablando del tema Biogen y se estaba diciendo que Pedro Sánchez era el defensor de las mujeres, mientras que Alberto Núñez Feijóo era alguien que se colocaba con Vox negando que existiera el tipo de violencia relativo a las mujeres que constantemente da tantísimos problemas de denominación y que es el tema de si es violencia machista o es violencia intrafamiliar. Una cuestión meramente nominativa que
propicia un enfrentamiento y un debate social que les viene fenomenal a los políticos, pero que simplemente, vuelvo a insistir, es una cuestión meramente nominativa, no es otra cosa. Cierto que luego hay unas políticas y unas leyes que son diferentes para hombres y mujeres, pero eso es una cuestión, y otra cuestión es la meramente nominativa, porque aquí, cuando se habla de algo como eso, la cuestión relevante, la cuestión clave es si las leyes deben o no ser iguales para las personas en función de su sexo, o deben ser distintas en función de su sexo, que es lo que ocurre ahora. Es decir, leyes distintas si tú eres un hombre a si tú eres una mujer, por pertenecer al colectivo de los hombres. Bueno, en eso han estado de acuerdo en realidad, porque lo que se ha hecho es echar la pelota al tejado de Vox y decir que el único que piensa de una manera diferente es Vox, ya que Alberto Núñez Feijóo realmente ha dicho y siempre dice lo mismo, que está de acuerdo con las leyes de Biogen y que no niega en absoluto ese tipo de violencia, con lo cual pues ahí no ha habido en realidad debate, más allá de que Pedro Sánchez achacaba a Núñez Feijóo el pactar con Vox, algo que ha hecho reiteradamente durante todo el debate y, como digo, parecía que más bien estaba debatiendo con Santiago Abascal a veces que con Alberto Núñez Feijóo. Por tanto, y en conclusión, ha arrasado Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez desencajado, sin argumentos, que parecía el aspirante, parecía que él no había estado en el gobierno, que él pasaba por allí, porque todo lo que decía que había que hacer, como le decía al otro, ya lo podía haber hecho y no lo ha hecho. Y luego muy mal que se haya hecho en una cadena privada, en A3 Media, por supuesto intereses económicos de por medio, y muy mal los moderadores, pésimos, absolutamente pésimos, un debate bronco, y se ha visto que ambos dos quieren estar en el gobierno y que claramente está muy por encima Alberto Núñez Feijóo de Pedro Sánchez. Veremos lo que ocurre en estas elecciones, pero salvo que haya una sorpresa muy grande, entiendo que habrá un gobierno de Alberto Núñez Feijóo que modificará muchas de las políticas que ha llevado a cabo Pedro Sánchez. En otras cuestiones, por supuesto, todo será exactamente igual, porque el 50 o el 60% del programa, o quizá más, quizá el 70% del Partido Socialista y el Partido Popular es exactamente el mismo y les viene impuesto desde arriba. Pero en el otro 30% pueden hacer diferentes variaciones, y espero que, sobre todo en cuestiones impositivas, que es algo relevante y que afecta al bolsillo, pues haya un poquito más de piedad con las personas. Veremos a ver qué hacen con las pensiones, veremos a ver qué se hace con la reforma laboral, dos cosas que no han quedado nada claras, porque son pilares que no se quieren tocar, no se quieren modificar y no se quiere hablar de ellos antes de las elecciones por temor a perder votos. Pero es algo que habrá que tratar en algún momento de una manera muy profunda, porque simplemente y hasta ahora se están poniendo parches a dos de los problemas fundamentales ahora mismo en España, junto con la sanidad y la no independencia de las instituciones, y en concreto del Poder Judicial, que es algo que tiene que solucionarse cuanto antes. Compañeros, un fuerte abrazo, pasaos por Telegram, suscribíos con campanita si os gusta mi contenido, uníos al canal si queréis apoyarme mucho más, un fuerte abrazo y nos veremos en siguientes vídeos.